Hola, soy Rodrigo García. Gracias por acompañarnos en nuestra nueva emisión de Abogacía Trabajando. El día de hoy estaremos conversando con Arturo Espinosa sobre las elecciones que están a la vuelta de la esquina, literal. Estaremos hablando sobre qué nos espera en estas elecciones y qué debemos saber. Acompáñenos. Arturo Espinosa Silis es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, misma institución en donde cursó la especialidad en Justicia Electoral y en Derecho Electoral. Es diplomado en Argumentación Jurídica por la Flaxo México y en Análisis Político por el CIDE. Ha cursado también programas de alta dirección en el IPADE. Actualmente dirige Estrategia Electoral, consultoría especializada en temas de Derecho Electoral y Laboratorio de Reflexión Permanente sobre temas electorales y de democracia. Previamente laboró en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es profesor de Derecho Procesal Constitucional en las Facultades de Derecho de la UNAM y de la UP. También forma parte del claustro de profesores de posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha impartido cursos y conferencias sobre temas electorales en diversas universidades, institutos electorales locales y a integrantes de partidos políticos. Ha escrito sobre elecciones, democracia y justicia electoral en diversas publicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como en las revistas Nexos, Voz y Voto y Elecciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú. Asimismo, es colaborador en medios de comunicación como Expansión y Milenio desde 2018, en donde tiene un espacio de opinión semanal en MBS Noticias. Se ha desempeñado como observador electoral y como especialista en temas de justicia electoral con la Organización de Estados Americanos, misma instancia con la que colaboró en el desarrollo del Manual de Observación de Justicia Electoral. Por su parte, colaboró con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de la elaboración de un estudio sobre órganos electorales subnacionales. Arturo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Para conversar de un tema que está a la vuelta de la esquina, materia electoral, las elecciones las tenemos ya escasos días. Y te preguntaría entonces, ¿qué vamos a elegir este 6 de junio? Y, por ejemplo, ¿cuántas boletas nos van a emitir el día de la elección en la casilla? Claro, mira, sí estamos ya unos cuantos días de la elección, una elección que además yo califico como una elección sumamente importante para el país. Se elegirán a nivel federal las diputaciones federales, ¿no? 500 diputaciones, de las cuales 300 son de mayoría relativa, es decir, el que tiene más votos gana, y 200 son de representación proporcional, una fórmula matemática que lo que busca es garantizar la pluralidad en la Cámara de Diputados. Pero además, a nivel local, en todas las entidades federativas hay muchos cargos en juego. Por ejemplo, se juegan 15 gubernaturas del país. Realmente esto es importante porque más prácticamente de esas 15, 14 son gobernadas por la oposición y únicamente una por el partido en el gobierno. Se juegan además los ayuntamientos y los congresos en 30 entidades federativas, ¿no? En 30 van a renovar congresos locales, diputados y diputadas locales, y en 30 también van a renovar presidencias municipales y regidores. En total son más de 21,000 cargos de elección popular los que están en juego. Ahora, ¿cuántas boletas? Depende del estado en donde estés. Por ejemplo, en la Ciudad de México nos darán 3 boletas electorales. Una boleta electoral federal para elegir diputados y diputadas, una boleta electoral para elegir diputados y diputadas locales y una boleta electoral para elegir alcaldías, a los integrantes de las alcaldías, lo que antes eran las delegaciones. Pero en los estados en los que además se juega la gubernatura, por ejemplo Nuevo León, pues les darán 4 boletas, ¿no? Les darán boleta para la elección de diputaciones federales, para la elección de la gubernatura, para la elección del Congreso local y para la elección de los ayuntamientos del estado. Entonces, depende del estado, son el número de boletas que vas a recibir. Y aparte, algunas de estas figuras ya pueden reelegirse, ¿correcto? O sea, en Ciudad de México, por ejemplo, alcaldes pueden volver a ser reelectos. Así es, en muchos estados del país ya se han reelegido alcaldes y diputados y diputadas, ya se han reelegido.
En algunos es la primera vez que se pueden reelegir. Por ejemplo, y esto es muy importante, a nivel federal en la Cámara de Diputados es la primera vez que se van a poder reelegir quienes fueron electos en 2018. Y la verdad es que en todos los partidos políticos, al menos uno de sus candidatos está buscando seguir en el cargo como diputado federal. Lo cual a mí me parece, esto es interesante, Rodrigo, porque a lo mejor no le hemos dado el valor que amerita, pero este es uno de los principales ejercicios de rendición de cuentas. Aquí es donde nosotros como ciudadanía tenemos que entender y valorar muy bien qué han hecho, conocer a nuestro diputado o diputada y saber si realmente ha hecho algo en beneficio de el lugar en el que vivimos, de alguna ley importante, alguna propuesta relevante, porque si es así, pues va a valer la pena que siga, ¿no? Y tener un legislador o legisladora profesional y que realmente esté trabajando por la comunidad. Si no es así, pues ahí es donde el mayor poder que tenemos es no votar por esa persona que no ha hecho. Exacto, es un castigo o es un premio, ¿no? Yo quiero que sigas porque estás trabajando bien y estoy contento con tu trabajo, lo he notado en mi vida diaria que ha cambiado, o de plano no quiero que continúes por eso. Y el INE tiene una plataforma justo para ver los candidatos, ¿correcto? Y las propuestas que han hecho y demás, para tener un poquito la idea de por quién votaríamos. Claro, a ver, mira, qué bueno que tocas este punto porque es una parte muy complicada de la elección. ¿A qué me refiero? Al ser elecciones federales y elecciones locales, hay diferentes autoridades electorales que intervienen. Hay autoridades electorales, la federal, la nacional, que es el INE, pero el INE se encarga 100% de la organización de la elección federal, es decir, de la Cámara de Diputados, interviene de cierta manera en la organización de las elecciones locales, pero hay institutos electorales locales que lo que hacen es organizar las propias elecciones locales. Entonces, en la página del INE podrías encontrar las candidaturas federales, no encuentras las locales. Claro. Encuentras las de diputados y diputadas federales, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. Y esta es una cuestión, al ser tantos cargos y ser una elección tan grande, es muy difícil que haya alguien o alguna organización o alguna institución que concentre todas las candidaturas. Porque más una de las cosas que pasa es que comúnmente se están modificando candidaturas. Hay candidaturas que están cambiando, que se están sustituyendo y demás. Sí. Todavía hasta la semana pasada el INE hizo las últimas sustituciones de candidaturas federales. En los casos de las gubernaturas hemos visto, ¿no? Ha habido casos muy sonados de candidatos que han sido sustituidos, ya sea porque fueron sancionados por la autoridad electoral o porque ellos mismos se bajaron o porque declinaron en favor de otra opción política. Entonces todo esto genera que haya mucho movimiento y que sea muy difícil llevar un track de todos los candidatos. También una de las cuestiones complejas de una elección tan grande es que hay ciertas candidaturas que se pierden. O sea, yo muchas veces pregunto, a ver, ¿ya tienes identificado a todos tus candidatos? Tenemos identificados claro. A lo mejor algunos, los más representativos, ¿no? Incluso de las propias gubernaturas. Hay unos que suenan más, que si Félix Salgado Macedonio, que si Samuel García, que algunos, Adrián de la Garza, algunos tienen que los más mediáticos exacto, por algo. Son por algo. Pero hay muchos cargos que se pierden y la verdad es que yo lo lamento mucho porque los cargos más directos son los que más se pierden. O sea, las que más pueden influir en nuestra vida diaria son los que más se pierden, que de entrada son los locales. Las alcaldías, las presidencias municipales o las diputaciones locales, porque esos inciden más directamente. Los otros ven a lo mejor más temas, por ejemplo, un diputado federal ve temas del presupuesto de todo el país, ¿no? Que si los proyectos de infraestructura del presidente, que si los programas sociales, que si el presupuesto de las secretarías. Y un diputado local a lo mejor ve el presupuesto para el parque, para el transporte público, entonces eso te impacta mucho más que el presupuesto. A lo mejor todos hablamos de la refinería de Dos Bocas o del Tren Maya, pero los vemos lejísimos. O sea, digamos, si estás en el norte del país o aquí en el centro de la Ciudad de México, pues dices, eso no tengo ni idea ni siquiera dónde está, ¿no? ¿Dónde está Paraíso que está construyendo Dos Bocas? Pues no lo sé, eso lo vemos más lejano. En cambio, si dices, es que justamente el Congreso de la Ciudad de México es el que aprueba el presupuesto para el mantenimiento del metro, claro. Ahorita que es un tema, pues eso sí me impacta muy directamente, ¿no? O sea, a mí sí me interesa que el metro tenga un mantenimiento, no podemos volver a tener una tragedia igual. O para hacer un parque, ¿no? Es que
tienen un proyecto de hacer otro parque como la Mexicana, pues sí, claro que eso me interesa y quien va a poner la lana es el diputado local y lo va a promover el alcalde, entonces eso tiene un impacto directo en mi vida. Perfecto. Hablaba ya justo de una elección grande. ¿Por qué es considerada esta elección la más grande de la historia? Mira, te doy algunos datos duros, ¿no? Algunos ya los mencioné, hay más de 21,000 cargos de elección popular que están en juego. Ajá. Se renueva prácticamente en todo el país los ayuntamientos y los congresos. O sea, para congresos locales solo 2 entidades no renuevan sus congresos locales y ayuntamientos solo 2 entidades no renuevan sus ayuntamientos. Se juegan 15 gubernaturas, prácticamente la mitad de las gubernaturas que tiene el país, de los cargos ejecutivos locales que tiene el país, se renuevan. Pero además, esto indica que tenemos el padrón electoral más grande de la historia. Prácticamente 93 millones de personas podrán salir a votar el 6 de junio. Se instalarán más de 163,000 casillas, lo que te hace que sea una elección realmente grande. O sea, lo vemos a lo mejor desde nuestra perspectiva, pero velo desde la perspectiva de un partido político. ¿De dónde sacas 21,000 candidaturas? Hay 21,000 personas dentro del partido que están realmente dispuestos a jugar. Participan 10 partidos políticos nacionales y muchísimos locales. Partidos políticos locales hay cerca de 20 o 30 partidos políticos locales. Hay unos que ni siquiera los conocemos. Que ni siquiera los conocemos, pero hay, por ejemplo, en la Ciudad de México hay un partido político local, ¿no? Que se acaba de crear hace poquito. En Jalisco, Pedro Kumamoto, creó su propio partido político local. En muchos lados hay partidos políticos locales, unos que ya tienen más tiempo, otros de reciente creación. Entonces sí es una elección sumamente grande, son muchos cargos los que están en juego y por eso se dice que es la elección más grande de la historia. Es la elección en la que más cargos se van a renovar, es la elección en la que más gente va a poder votar y es la elección en la que más casillas se van a instalar. Porque aparte, aquí quiero decirte algo importante, ¿no? Es una elección también atípica porque pues es una elección que finalmente estamos en medio de la pandemia. Digamos, a lo mejor y aparentemente ya pasó la parte más agresiva de la pandemia, pero seguimos teniendo que tener medidas de sana distancia, medidas especiales por la pandemia, y eso lo que hace es que pues el INE tuvo que instalar más casillas de lo normal para tratar de que los aforos a las casillas sean más grandes. Vamos a tener que ir con cubrebocas a las casillas. Por primera vez en la historia nos van a permitir llevar nuestro propio bolígrafo o marcador para las boletas. Antes siempre llegabas y te lo daban ahí, ahorita va a estar ahí, pero si tú te sientes cómodo llevando el tuyo, tú puedes llevar el tuyo. Y algo muy importante, y esto es importantísimo para que todos estemos conscientes, va a ser una elección lenta en cuanto a que va a generar muchas filas. Por lo mismo, las medidas de sanidad, solamente pueden estar 2 votantes en la casilla. No sé, o sea, todos hemos ido a votar y a lo mejor hay 4 o 5 personas al mismo tiempo en la casilla, 2 o 3 o 4 que están en las mamparas votando, otros que están ya depositando sus boletas, otros que las están recibiendo y digamos es un flujo continuo. Aquí por medidas de sanidad solo pueden haber 2. Y esto es algo que ha pasado en todos los países, ¿no? Que han tenido elecciones en medio de pandemia. Son filas muy largas las que se hacen porque pues la votación se desarrolla mucho más lento, no es por incapacidad de la autoridad electoral, es por una cuestión de cuidado de la salud nuestra. Sí, incluso por ahí he visto notas relacionadas que el INE ha publicado para aclarar algunas dudas respecto a los horarios, ¿no? Hasta las 6 de la tarde, pero si estás en la fila vas a poder votar, porque hay gente como que decía a las 6 de la tarde se cierra y ya no vas a poder votar. O sea, estas famosas noticias falsas que corren muchas veces en WhatsApp y en redes. Mira, esto es importante porque sí hay que decir una cosa, ¿no? Nuestra legislación es muy poco flexible en esto. Por ejemplo, lo que se ha hecho en Estados Unidos o Chile, que recientemente tuvo un referéndum constitucional y demás, es ampliar, por un lado, las modalidades de votación, es decir, que puedas votar de diferente manera, a distancia, que puedas votar por correo postal, que puedas votar electrónicamente, o sea, ampliar las modalidades de votación y ampliar los días de votación. Por ejemplo, Chile dividió su jornada electoral en 2 días e incluso estableció horarios para eso, ¿no? De 8 de la mañana a 10 de la mañana, como un poco como la vacunación, las personas que tengan entre tal edad y tal edad, de tal a tal, o por apellido, o una cuestión así. En México la ley es complicada en eso, es una ley muy estricta y establece que la jornada electoral únicamente puede ser de 8 de la mañana a 6 de la tarde, nada más. Y la única modalidad de votación
es la boleta electoral. Ojo, esta elección por primera vez a nivel federal tendremos una novedad. Tendremos 100 urnas electrónicas. En 50 casillas en Coahuila y 50 casillas en Jalisco van a poder votar por primera vez a nivel federal a través del voto electrónico, a través de una computadora, ¿no? Que tiene todas las medidas, es parte de un programa piloto del Instituto Nacional Electoral para ir avanzando en un voto electrónico. Pero en general no se puede votar anticipadamente, no se puede votar por correo electrónico, bueno, por correo postal, no puedes ir a tu centro de votación unos días antes, eso no puede ocurrir en México. Entonces, el día de la jornada electoral únicamente la votación se recibe de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué pasa si son las 6 de la tarde y todavía hay una fila muy grande? Ya no se puede formar nadie más en la fila, pero los que están en la fila pueden seguir pasando, o sea, pueden votar. Cosa que seguramente va a pasar, es raro que pase, hay pocos lugares en los que ocurren eso, pero ahora por lo lento de la votación que se espera, puede ser muy común que sean las 6 de la tarde y digan, ya vamos a cerrar la casilla, pero los que todavía están formados pueden esperarse y votar, y irán pasando a votar poco a poco, nada más que ya no se puede formar nadie más en la fila. Ok, y la parte del voto en el extranjero, esa sí ya también suma, ¿correcto? Y eso sí ya emitieron su voto. Así es, aquí hay dos cuestiones. También esta elección es una de las más incluyentes que vamos a tener. Y te explico un poco por qué. Por un lado, pueden votar las personas mexicanas que residen en el extranjero. Ojo, que viven permanentemente allá, claro. No quien está de viaje y quiere salir a votar o se fue un mes por el verano. No, quienes residen permanentemente allá porque se tuvieron que haber registrado previamente. Y hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Uno puede ser justamente el voto postal, y otro puede ser el voto electrónico. Esas son las dos maneras de hacerlo, electrónico a través de internet. Esto puede ocurrir. También hay otra, desgraciadamente el padrón de mexicanos residentes en el extranjero es muy, muy pequeño. Son solamente, viven muchos millones de mexicanos fuera del país, pero solamente se registraron alrededor de 32,000 personas para votar. Ojo, y es que no pueden votar en todas las elecciones, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México pueden votar para elegir una diputación migrante, nada más una diputación migrante. En Jalisco pueden votar para elegir diputados, diputadas de representación proporcional. Y en las entidades en las que se renueva la gubernatura pueden votar para elegir gobernador nada más. O sea, por diputados a nivel federal no se pueden votar, por diputados a nivel local no se pueden votar, por presidentes municipales no se pueden votar. O sea, sí es un voto muy acotado a ciertos cargos y dependiendo de la legislación de cierto estado. Entonces, por ejemplo, si estás en Yucatán, pues en Yucatán y eres yucateco y vives en el extranjero, no vas a poder votar por nada porque ni tiene elección de gobernador, claro, y ahí no se puede votar para diputados ni para ayuntamientos, ¿no? Entonces, sí es algo como muy, muy acotado el voto desde el extranjero. Pero hay otra modalidad, por primera vez se va a permitir que las personas que estén en prisión y no tengan sentencia condenatoria puedan votar. Eso es algo que nunca había ocurrido en el país y es la primera vez que va a pasar. Y además de eso, es una elección sumamente incluyente porque se les exigió a los partidos políticos, además de cumplir la paridad de género, es decir, de postular 50% de hombres y 50% de mujeres, se les impusieron algunas acciones afirmativas, algunas medidas para garantizar que grupos minoritarios. Entonces, todos los partidos políticos tienen que postular personas indígenas, tienen que postular personas con discapacidad, tienen que postular personas de la comunidad LGBTI, tienen que postular personas migrantes, tienen que postular personas afromexicanas. Entonces, ahora vemos como en las candidaturas mucha pluralidad en cuanto a los diferentes perfiles que tienen los partidos políticos. Qué interesante, la verdad, Arturo, toda esta explicación. Te hago otra pregunta. ¿Qué temas han sido los más relevantes durante las elecciones o durante estas campañas? Mira, creo que hemos tenido grandes casos desde el punto de vista de lo que las autoridades electorales van resolviendo y se va volviendo polémico, ¿no? Nosotros hemos apostado en México por un sistema electoral en el que hay dos autoridades electorales muy fuertes. El Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad administrativa que organiza las elecciones y establece la regulación necesaria para que estas elecciones se puedan llevar a cabo. Es un órgano constitucional autónomo, tiene facultad regulatoria.
y pues puede emitir algunos reglamentos y lineamientos de lo que ya está establecido en la Constitución y en la ley. Y tenemos una autoridad de carácter jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resuelve todos los conflictos y todas las controversias que se dan en la materia, ¿no? Y como todas las elecciones, siempre hay, me parece que ciertos temas que son ríspidos y complicados. Creo que hasta ahorita podemos identificar algunos, o te mencionaré algunos que para mí son los más importantes. Uno, el tema del cumplimiento de las obligaciones de fiscalización. En México hemos apostado, a raíz de la elección de 2012, por un sistema de fiscalización de los recursos que reciben y que gastan partidos políticos y candidaturas, que genere una total rendición de cuentas y total transparencia de dónde están sacando el dinero. Es cierto, gran parte es de financiamiento público, financiamiento que le da el Estado a los partidos políticos, pero también tiene una pequeña parte que puede ser financiamiento privado. Entonces, todo esto se audita. Y luego, ¿cómo lo gastas? ¿En qué lo gastas? Hay que asegurarnos que lo estén gastando en cuestiones que están permitidas por la ley. Estos casos han sido polémicos porque no todos han cumplido con sus obligaciones. Está el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato a la gobernatura de Morena en Guerrero, y de Raúl Morón, candidato a la gobernatura de Morena en Michoacán, que les terminaron por cancelar sus candidaturas porque no hubo una comprobación de gastos. no presentaron sus informes. Es un poco como en el SAT, ¿no? Para que el SAT revise, pues claro, yo presento mi declaración. Y me parece que el otro gran caso, o el otro gran tema, ha sido la relación de las autoridades electorales con el presidente, la intervención del presidente en las elecciones a través de sus mañaneras, a través de sus declaraciones. En México la Constitución establece el principio de neutralidad electoral, 134 constitucional, servidores públicos no pueden intervenir en las elecciones, no pueden declarar a favor o en contra de candidaturas de partidos políticos, y en esto ha habido un choque importante entre autoridades electorales y el presidente, que bueno, pues también ha sido evidente. En ese sentido. Todos los días prácticamente. Prácticamente todos los días. Conforme se ha acercado la elección, me parece que se ha agudizado más, ¿no? Sí. Incluso algunos partidos políticos ya presentaron denuncias ante órganos internacionales y demás. Sí, porque está hasta como cacería, digamos, concuerdo plenamente. Y sobre este tema también, Arturo, te iba a preguntar, ¿es normal esta violencia política que se está viviendo? Digo, desafortunadamente escuchamos y vemos noticias de candidatos que sufren atentados, que desafortunadamente pierden la vida. La verdad es que es un tema complejo también. Sí, mira, es ciertamente un tema muy complejo, es un fenómeno. Nosotros en mi consultoría hacemos un reporte sobre este tema y le hemos llamado violencia electoral, porque es el incremento de la violencia en tiempos electorales respecto de personas vinculadas a la política. Desafortunadamente no hay muchísimos datos para contrastar. Nosotros hemos hecho estudio en 2018 y estamos haciendo ahorita en 2021. Hay un par de consultorías que lo hacen, Integralia de Luis Carlos Ugalde, ETELEC, algunas, pero hay poca información para saber. Lo que sí sabemos es que hay un fenómeno de agresión especial a candidatos, a gente vinculada a la política, que se incrementa durante los tiempos electorales. Muchos de ellos los asesinan, los amenazan, hay zonas en las que no pueden hacer campaña, o hay zonas en las que les piden que se bajen si no reciben amenazas, y en algunos casos inclusive pues, los asesinan, ¿no? Y también sabemos que esto se da más a nivel local, es decir, respecto a los cargos de elección popular locales. Muchos de ellos son municipales y otros son respecto a diputaciones locales, es decir, justo donde te digo, donde tiene la política un mayor impacto en la vida diaria de las personas. Y desafortunadamente sí es algo que ocurre, y sí es algo que en México es de los países más preocupantes, al menos de América Latina, en cuanto a la violencia electoral. Te pregunto, Arturo, un poco porque por ahí también he visto que ha sido como de duda para muchas personas en redes, las famosas coaliciones. ¿Cómo evitar cancelar un voto? O no votar de manera incorrecta por alguna de las coaliciones. Claro, mira, esto es muy importante. Tú lo que tienes en la boleta electoral, cualquiera que recibas, cualquiera de las 2, 3 o 4 que recibas, cada partido político va en un emblema solito. Es decir, no vas a ver un emblema de los partidos políticos coaligados. A nivel federal hay 2 grandes coaliciones, y en los estados, ojo, hay muchísimas coaliciones y muy diferentes, ¿no? En un estado los partidos están coaligados de una manera y en otro de otra y demás. Tú lo que puedes votar, tachar
uno de los partidos que va coaligado, 2 de los partidos que va coaligado o 3 de los partidos que va coaligado. Aquí es importante 2 cosas. Uno, fijarte que en esa elección sí vayan coaligados. ¿Cómo te fijas? Claro. En la boleta es muy fácil, viene el nombre del candidato. Si traen el mismo nombre del candidato, es que van juntos. Eso es muy sencillo. Pero la otra, también tienes que ver, sobre todo para efectos de representación proporcional, cómo quieres que se contabilice tu voto. Porque si yo tacho 2 emblemas de los partidos que van coaligados, pues el voto siempre va a ser para el candidato de mayoría relativa. O sea, el que tiene más votos gana, la regla es muy sencilla. Pero ese mismo voto, que es uno solo, para efectos de representación proporcional se divide entre los 2 partidos políticos que tú marcaste en la boleta. Si marcas 3, pues se divide entre los 3. Entonces, esa es la parte en la que creo que es importante que pongamos atención. Puedes marcar un emblema, puedes marcar 2 emblemas o todos los emblemas de la coalición. Hay coaliciones hasta de 5 partidos políticos, sobre todo a nivel local. Tú decides cuál marcas. Pero también la manera en la que marques tiene efectos, por ejemplo, en representación proporcional o en nivel diputados, en el financiamiento que les otorgan, ¿no? Porque después el financiamiento que le dan a los partidos políticos depende de la votación que obtuvieron en la elección de diputados. O también para conservar el registro como partidos políticos. También, claro. O sea, sí tiene varios efectos el voto, entonces lo que tienes que pensar muy bien es justamente si quieres apoyar a todos un poquito o quieres apoyar a uno en específico. Perfecto, Arturo. El programa, digo, se nos está por terminar. Te haré otra pregunta ya para ir cerrando el programa, y que es justamente el después. ¿Qué esperar en la época post-electoral? Mira, como en todas las elecciones, yo creo que algunas elecciones, sobre todo de gubernaturas, van a ser muy polémicas y se van a impugnar. O sea, viene la etapa de la justicia electoral, de los litigios, y yo creo que hay varias que se van a judicializar, ¿no? Okay. Sobre todo hay que ver ciertas características. Por ejemplo, Nuevo León tiene todos los indicativos, ¿no? Denuncias penales, acusaciones, de un lado y del otro. Creo que esa elección está muy polarizada y muy polémica. Pero hay otras, las que están muy cerradas o las que han tenido como cierta complejidad, por ejemplo, Michoacán, ¿no? En donde uno de los candidatos estuvo un buen tiempo sin hacer campaña por estos casos que comentamos, y ahorita de ir muy arriba en las encuestas, ahorita va un poquito abajo o en empate técnico. Yo creo que esa elección seguro se va a judicializar. Y algunas otras elecciones, en muchos estados están muy cerradas, las elecciones muy cerradas, entre 2 o entre 3 candidaturas, y yo creo que esas elecciones también van a acabar en los tribunales. Y aquí es donde estos temas que te decía, sobre todo el tema de la violación al principio de neutralidad, creo que va a tener un factor importante y va a ser ahí un criterio relevante de las autoridades electorales, de los órganos jurisdiccionales, de qué van a hacer con ese tema. Sí, sin duda. Pues muchísimas gracias, Arturo, por haber estado con nosotros. Yo creo que lo más importante para estas elecciones es que la gente realmente sí salgamos a votar. Es un derecho que tenemos como ciudadanos y que sin duda es importante, ya lo decías, por esta elección tan grande que vamos a tener en unos pocos días. Muchas gracias nuevamente, Arturo. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Y sin duda, lo más importante es que salgamos a votar por quien nosotros queramos, ¿no? Así es. Gracias. Pues un tema actual, definitivamente, en donde, como lo hice al final del programa, simplemente invitarlos a salir a votar, que hagamos realmente valer este derecho que tenemos todos como ciudadanos, es muy importante. Ya nos explicaba Arturo, es una elección muy grande, la más grande de la historia, y que tiene mucho de por medio, sin duda. Soy Rodrigo García, esto fue Abogacía Trabajando. Recuerden seguirnos en redes sociales.